Hola, buenas tardes. El Señor te bendiga en este día. Bueno, con tu permiso entramos en tu hogar, en tu familia, para poder compartir un día más de este maná del cielo, de este alimento, de este pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Que en este día puedas escuchar la palabra, o puedas vernos en directo o en diferido también. Vamos a esperar un ratito que los hermanos se comiencen a conectar, para poder saludarlos a todos. Señor les bendiga a todos, hermano, en este día. Un día más de vida, un día más para orar, para estar en la presencia del Señor. Le damos la bienvenida a todos los que se van a conectar en este día. Y bueno, estamos aquí desde nuestro hogar, nuestra familia, este ministerio Agua de Vida a las Naciones, Mar de Plata, Argentina, hacia todo el mundo. Hola, hermano. Hola, Walter, bendiciones, hermano Walter, bendiciones a su familia, a sus hijos. Que Dios, que su Espíritu Santo le esté hablando en este día, como así con cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Le damos la bienvenida a los hermanos que se están conectando. La verdad que es una bendición, ¿no? Amén, amén. Este día tan frío. Nuestro hijo frío. Matías. Hola, Saludos, Mati. Matías. Recién estuvimos hablando con Matías y con nuestra hija Carolina, y saludando a nuestro nietito, que también lo extrañamos mucho. Saludos a Bautista. Sí. Hola, familia Bauti. de Pancho, la familia de Pancho y Vero, allí nos saludamos. Y hoy, bueno, un día frío, de lluvia. Hoy día, se podría decir un día oscuro, un día gris, ¿no? Donde al no haber el sol, entonces se convierte en un día gris, y en algunos casos se pone difícil, ¿no es cierto? Con todo lo que está pasando, el encierro y todo, más el día así nublado, Amén. frío, que llueve, ahora hay mucho viento. Pero el Señor también lo hizo, porque Dios hace todos los días, Él es el que realmente diseña todos los días. Bienvenida a la hermana Juliana y a su hijo que nos están viendo. Sí, La hermana Gabriel. Emilce, que se conectó por la página también, entró recién. El Señor la bendiga a la hermana Emilce, que los extrañamos a todos, hermanos, realmente los extrañamos a todos, así como extrañamos a nuestra familia, a nuestro nieto, a nuestros hijos que no están con nosotros. Los extrañamos a todos ustedes, que también son nuestra familia. Así que bueno, gloria a Dios. Pero tenemos que, saludo Claudia, Dios te bendiga, a vos y a tu familia, a tus Amén, hijos. Claudia, Esperemos que bendiciones. estén bien, esperemos que estén todos bien. En nuestra preocupación, en las oraciones, siempre acordarnos de cada uno de ustedes, y bueno, no solamente en las oraciones, sino también poder estar comunicados. Así que ustedes ya nos conocen, no tenemos que andar explicándole ahora cómo somos, ustedes ya nos conocen a nosotros. Así que la hermana Susi también, que se está conectando. Suelini, bendiciones, hermana. Estamos aquí para ayudarlos a ustedes y poder bendecir su día, Amén. Hola, pastores, puso, bueno, Dios te bendiga grandemente. Norma Martínez, bendiciones. Bendiciones, Dios te Norma. bendiga. Y bueno, estamos contentos porque es un día más que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder vivir, de poder compartir con nuestra familia, de poder estar junto a ustedes, junto a los hermanos de la fe, de poder compartir la palabra. Esto, como hemos dado a llamar, el pan diario, ¿no? El maná Amén. diario. Amén. El maná diario, el maná en las redes, ¿no? El maná a través de las redes. Y bueno, que podamos compartir con todos, compartir nosotros con ustedes, y ustedes con aquellos amigos que necesitan, porque debe haber muchos hermanos que están sin pastorear, y bueno, y que necesitan la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios no es solamente para denominaciones, ¿no? Sino que es para la iglesia Amén. de Jesucristo. Gloria y hay muchos hermanos que nos ven, que tienen sus pastores, tienen su iglesia, y están escuchando el mensaje, porque la palabra de Dios es una sola, amén. Así que este es un buen tiempo del Señor, aunque difícil de sobrellevar. Sabemos de que en este tiempo las emociones están potenciadas, ¿no? Están potenciadas por el encierro, y cuesta el diario vivir, ¿no? De no poder estar con los seres queridos, con los hijos, que antes nos reuníamos a cenar casi o almorzar los fines de semana, de estar ahí con los nietos y tantas cosas más,
Saludo, hermano Tito, Dios te bendiga Bendición, grandemente. hermano. Y bueno, por eso es un tiempo especial donde Dios está trabajando con cada uno de nosotros, no solamente con ustedes, sino con nosotros también. Así que vamos a hacer lo posible de poder alcanzarles el maná diario. Para nosotros es de mucha bendición porque también no es que solamente nosotros agarramos una lectura bíblica al azar y se la explicamos. No. Sino son palabras que Dios ha puesto en nuestro corazón y que nos ministran primeramente a nosotros, ¿no? Nos predican también a nosotros el Señor directamente, y entonces nosotros estamos también siendo fortalecidos, porque nosotros necesitamos comer, porque si nosotros no podemos comer, ¿qué les vamos a dar a ustedes? Así que nosotros, bueno, tenemos que comer a diario también. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Sí. Amén. Así después empezamos con la palabra. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Nos presentamos, Señor, cada uno de nosotros de este lado, nuestros hermanos que están allí en sus hogares, junto a su familia. Falta. Nos arrepentimos, Señor, si en algo te hemos fallado, Señor, si ha habido pecado en nuestra vida, de pensamiento, de hecho, de palabra. Señor, perdónanos, Señor. Te pedimos tu misericordia, ahora, Señor. Dios. Tu misericordia nos alcance en este día, Padre. Señor, esa sangre preciosa, Señor, derramada en el Calvario, nos esté limpiando, nos esté lavando, Señor. Limpia nuestras vestiduras, limpia nuestras mentes, nuestros pensamientos. Señor, queremos que tu Espíritu Santo en este día tome control y dominio de nuestras vidas y tome control y dominio de la vida de cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, que se están conectando a través de este sitio, de este ministerio, de esta página. En el nombre poderoso de Jesús, soltamos la bendición de Dios sobre todos ellos para que la bendición nos alcance, Señor. Tus bendiciones nos alcanzarán a cada uno de nosotros. Señor, queremos entregarte este tiempo, Padre, entregarte tu palabra, Señor, que a través de tus siervos, Señor, va a ser expuesta, va a ser, Señor, predicada, Señor, para que tú lo guíes en esta hora, Padre, que para que realmente pueda penetrar, Señor, en los corazones de mis hermanos, Señor, pueda convencernos, pueda, Señor, exhortarnos, Señor, pero también pueda restaurarnos, pueda alentarnos, Señor. Señor, pueda traernos esperanza, Padre, de vida, Señor. Estos tiempos, Señor, de silencio, en estos tiempos, Señor, de vacío, en estos tiempos, Señor, donde estamos tanto tiempo encerrados, Señor, no podemos tal vez salir a caminar, salir a ser social con los hermanos, no podemos visitar a nuestros hermanos, que es lo que más anhelamos y deseamos, Señor, también nuestra familia. Sí, Señor. Señor, sé que mis hermanos también, Señor, están alejados de su familia, de sus hijos, sus nietos. Señor, realmente creo que es la parte más difícil, Señor, de esto que estamos viviendo, es el contacto con nuestros seres queridos y con nuestros hermanos de la fe, Señor. Pero, Señor, nos alienta el saber que tú estás con nosotros, que tu palabra no escasea, que aún tenemos libertad para predicar tu palabra en estos tiempos, Señor, donde podemos, Señor, nosotros como iglesia, cada uno de nosotros reunirnos en familia y poder compartir tu alimento, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre, te entregamos todas las cosas a ti, Señor. Y con la autoridad que nos da, Señor, atamos, Señor, todo poder, Señor, toda fuerza demoníaca, todo aquello, Padre, que se está moviendo en los aires, Señor, que quiera impedir, Señor, que podamos comunicarnos, Señor, con nuestros hermanos, Padre. Toda potestad, Señor, todo poder de las tinieblas, todo aquello que ejerza autoridad o que quiera venir a perturbar, Señor, en el nombre de Jesús, lo reprendemos y lo echamos fuera, Señor, de este lugar, fuera de los aires, Señor, fuera de la vida de mis hermanos, aún fuera de las redes sociales, a través del internet, Señor, toda perturbación, todo, Señor, corte en la energía eléctrica, Señor, en el internet, en la señal, Padre, todo lo que impida, Padre, que esta palabra, Señor, pueda llegar a los hogares, llegar a los corazones, Padre. En el nombre de Jesús resistimos y rechazamos, Señor, y echamos fuera toda obra inmunda de las tinieblas. En el nombre de Jesús, Señor. Desatamos tu bendición sobre nuestras vidas, Señor. El poder de tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste, Señor, a través de los aires, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos, Señor,
que es inalcanzable, Señor, el lugar, Señor, la distancia, Señor, en que pueda llegar, Señor, esta palabra, Señor. Señor, que cada hermano pueda compartirla, Señor, a sus contactos, Señor, a otros ministerios, Señor. Y así, Señor, la palabra de Dios, Señor, sea derramada, Señor, sobre todo este mundo, sobre toda esta humanidad, Señor, para que tu palabra no vuelva vacía. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, sí, Señor, y que queremos sentir ese fuego, Padre. En el nombre de Jesús. Ese fuego poderoso, Señor. Sea tu mano, Oh, Señor, la presencia ahora, de tu Señor. Espíritu Santo en este Espíritu lugar, Santo, Señor. ven. Nos llene, Señor, a Ven cada sobre uno de este lugar. nosotros. Llena, Señor, Oh, las la copas. vida de Llena la nuestros vida de hermanos, mis Señor. hermanos, Toca la vida de Señor. nuestros hermanos, Llénalos, Señor. Señor. Ahora, Transforma las vidas, Padre. En el nombre de Transfórmalos, Jesús. Señor. En el Oh, nombre poderoso de Espíritu Jesús. Santo, Aliméntalos, visítalos. Señor, con el alimento del cielo, Padre. Nutre Visítalos, sus vidas. visítalos, Nutre sus vidas visítalos. espirituales, Padre. Ahora, Espíritu Señor, Santo, visítalos, soltamos la visítalos. salvación de Dios también sobre las Oh, personas que nos Saramaya, están viendo Sita, y que Lima, aún Sarama, no han dado Señor. ese paso de fe, Señor, Aleluya. entregar sus corazones, Señor. También esta palabra será para ellos, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, y te bendecimos. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gloria al Padre, al Oh, Hijo sí, y al Señor. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Ahora, en el Jesús. nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria Amén, a Dios, gloria a Señor. Dios. Aleluya, Precioso Señor. Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Sí, Señor. Amén. Dios los bendiga grandemente a aquellos que ya se han conectado. Bueno, algunos tendrán la oportunidad en este transcurso, porque es temprano todavía, de que Amén. poder conectarse. Ojalá que puedan conectarse ahora. Así pueden tener por completo la palabra y Amén. puedan ser bendecidos a través del Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de un pasaje en Primera de Reyes, capítulo 18, que es sobre el Amén. profeta Elías. Ahí vemos una historia muy conocida, muy predicada, ¿no es cierto?, de Elías y los 400 profetas. Y bueno, hoy vamos a darle otro ángulo de visión a este pasaje, aunque siempre mantiene la esencia del pasaje, ¿no?, de lo que ocurrió allí en ese lugar. Pero vamos a ver y profundizar versículo por versículo en parte del capítulo 18, porque por ahí no vamos a ver todo el capítulo, sino vamos a ver a partir del verso 30 hacia el 40. Son 10 versículos y vamos a encontrar ahí una profundidad de parte de Dios para cada uno de nosotros, y que en estos tiempos es necesario. Y si digamos que si le tuvieran que poner un título aquí, yo le pondría, como ya le puse ahí de antemano, el mensaje no ha cambiado. El mensaje no ha cambiado, Sí, sí. sigue siendo el mismo. El mensaje de Dios no ha cambiado. Amén. Así que le rogamos a que yo sé que en este momento hay mucho uso del internet, y bueno, hay unos hermanos que tienen que no tienen datos y bueno, están con el wifi de su casa, y sé que a veces se le corta. Nosotros gracias a Dios aquí bueno, se mantiene bastante bien el internet para poder hacer la transmisión. O sea de que si usted no puede verlo ahora en directo, lo va a poder ver en diferido, lo puede ver en diferido y poderlo apreciar al mensaje. Así que rogamos a Dios de que usted pueda tener una buena señal allí en su casa y poder verlo. Amén. Vamos a entrar en el tema del tiempo que estaba transcurriendo la historia, donde Elías fue protagonista en el Señor. Amén. Allí Elías estaba en un tiempo, en el tiempo del rey Acab, y sabemos que el rey Acab había hecho lo malo, porque se había contaminado y había contaminado al pueblo, y había tomado por esposa a una mujer que no era del pueblo, sino que era una mujer pagana. Sabemos que Jezabel era pagana, y bueno, es muy común hoy escuchar a veces en las iglesias, ¿no?, que el espíritu de Jezabel está a veces en las iglesias, porque es un espíritu de dominio, ¿no?, un espíritu controlador, y un espíritu que está siempre tratando de llegar a las cabezas y de voltear las cabezas de la iglesia. Y el rey Acab tomó por esposa a
a Jezabel y hizo lo malo delante de Dios. Entonces Dios se enojó mucho, como en estos tiempos, ¿no? Amén. Como en estos tiempos, podríamos decir de que nosotros tenemos la oportunidad de ver ahora lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? Y vemos allí una historia tremenda, ¿no? Tremenda, porque lo que ocurre es que Jezabel estaba matando a los profetas de Dios, los perseguía, los mataba a los profetas, y quedaban pocos profetas, y uno de ellos era Elías, y Elías, nosotros sabemos de que, bueno, era un hombre sujeto también a pasiones, ¿no? Humanas. Vemos en Elías que él en un momento después entra en depresión, ¿no? Y pasaba de la euforia a la depresión, muy común en un ser humano, ¿no es cierto? Como nosotros. Y vemos allí al profeta Elías en una actitud diferente, ¿no? Porque él encara la situación, se hace cargo de la situación. Dios le habla al profeta Elías y le dice de que va a hacer algo con el pueblo, ¿no? Y yo voy a leer primeramente esa parte donde dice, está en el capítulo 17, y dice, así se lo voy a leer yo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios, que Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dice que no habrá lluvia ni rocío, dice, en estos años, sino por mi palabra. Y aquí vemos que Dios le habla al profeta Elías y le dice que no va a haber lluvia, que va a haber sequía. Por un tiempo. Y el tiempo fueron más o menos 3 años y medio. 3 años y medio de sequía, y que llevó al borde del colapso en la nación, de quedar sin alimentos, de no tener alimentos. Hay una parte cuando el rey Acab manda a uno de los que estaba con él a ver si conseguían algún lugar donde había agua y donde había pastos verdes para mantener a los animales, ¿no? A los animales que también ellos consumían, porque ya no había nada. Ellos estaban allí cerca del Monte Carmelo, que es un lugar emblemático, ¿no es cierto? Un lugar emblemático. Se dice que es un lugar donde también está cerca donde va a ocurrir lo que es la guerra de Armagedón, ¿no es cierto? Allí al lado del Monte Carmelo. Y también el Señor estuvo en el Monte Carmelo. Y vemos que era un lugar donde durante muchas generaciones lo usaban para hacer sacrificios de todo tipo, sacrificios tanto a Jehová como sacrificios a Baal. Ahí vemos al profeta Elías conmovido por todo lo que estaba pasando. Entonces Dios le habla y le dice que va a ocurrir esto. Y eso ocurre, y hay un tiempo de sequía y escasez, tremenda sequía, donde se estaban muriendo de hambre, donde se morían de hambre porque no había alimento. Al haber tanta sequía, no había alimento. Y la gente se moría de hambre, y también habría pestes. Por haber gente muerta, sabe que usted que la misma gente contamina la tierra al haber tantos muertos y al haber sequía. Y vemos allí de cómo el pueblo de Israel era tratado por Dios allí en ese momento. Era tratado por Dios el pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel estaba siendo sometido a un juicio de parte de Dios, porque el pueblo se había contaminado y habían permitido hacer sacrificios a otros dioses, al dios Baal. En un momento el profeta Elías le dice: bueno, si ustedes están con Jehová, decídanse y vengan en pos de él, y si están con Baal, decídanse y váyanse con Baal, ¿no? Ya estaba enojado Elías y le decía: o están con Dios o están con Baal, decídanse, no pueden estar con un pie aquí y otro pie allá. Vemos de que esa situación que estaba allí ocurriendo ocurre hoy también. Muchos
están ahí en la duda, ¿no? Están con un pie aquí, un pie allá, un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Y en un momento Dios dice, bueno, decídete. Si vas a estar conmigo o vas a estar con el mundo. Porque si no estás perdiendo tiempo dentro de la iglesia, ¿no? Y te vas a ir al infierno, ¿no es cierto? Pero pudiendo estar en la iglesia o pudiendo estar en el mundo. Decídete qué vas a hacer. Entonces aquí ocurre que hay un problema, entonces hay un desafío de Elías a los profetas, ¿no es cierto? Y son llevados al Monte Carmelo, allí donde él propone hacer un holocausto, un sacrificio allí, para ver realmente quién era verdaderamente el Dios que tenía poder. Así que, miren, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la parte de Primera de Reyes, capítulo 30, dice así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en la que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, de llenar, dice, 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. O sea que eran 8 cántaros. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo la tercera vez. O sea que serían 16 cántaros de agua, que serían cántaros muy grandes. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado el agua de la zanja que habían hecho alrededor del altar. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló, allí los mató. Sé que es muy fuerte todo esto, pero vamos a tratar de desglosar los versículos y no leemos todo el capítulo porque ya conocemos la historia. Sabemos de que los profetas de Baal, los profetas amparados por Jezabel y el rey Acab, hicieron lo mismo, ¿no es cierto? Cortaron un buey, lo trozaron, lo pusieron arriba y gritaron, se desgañotaron, estuvieron todo el día allí tratando de que algo sucediera y nada sucedía. Y entonces aquí vemos cómo Elías en un momento se burla de ellos. Tal vez esté dormido o haya salido a hacer algo. Tal vez esté ocupado el Dios de ustedes y no alcance a escucharlos. Así que aquí vamos a ver y vamos a entender el mensaje que ha dejado hacia nuestro futuro, hacia este tiempo, allí el Señor a través de esta obra literaria hermosa que es el relato del profeta Elías y los 400 falsos profetas. Saludamos allí al pastor Ramón Nicolás Casulo, que es un amigo de la casa. Dios te bendiga, querido hermano. Él es un capellán y bueno, él viaja por toda la Argentina, visita las cárceles. Dios te bendiga, hermano, grandemente. Vamos a entrar primeramente en el verso 30. Ahí lo vamos a dividir en 2 partes. Dice así el verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí.
primera parte, ¿no? Primera parte es el convocar al pueblo. Convocar al pueblo. Como profeta, él sabía de que era necesario convocar al pueblo. Él convocó al pueblo y le dijo, acercaos a mí. Le está diciendo que se acercaran porque lo que iba a suceder era lo que iba a marcar las vidas de las personas que estaban allí, ¿no es cierto? De muchos judíos que habían creído en otras cosas, estaban adorando a otros dioses y estaban mezclándose con los profetas de Baal y con los profetas de Dios. Entonces no estaban decididos, porque cuando él les pregunta, ¿qué van a hacer ustedes? Dice que hubo un silencio. Hubo un silencio de parte del pueblo. Entonces Elías se puso mal, porque a veces es preferible que te digan, no, mira, yo no estoy de acuerdo, a que haya un silencio, ¿no? A veces es preferible eso. Es preferible que alguien te diga, mira, no me importa lo tuyo, o no me interesa lo tuyo, pero no que haya un silencio, porque el silencio no dice nada, ¿no? No hay una respuesta clara. Entonces el pueblo hizo silencio, por eso que él los convocó, le dice, acercaos a mí. Ese es uno de los primeros pasos, ¿no es cierto? El primer paso sería convocar al pueblo. Nosotros diariamente estamos convocando al pueblo. Diariamente convocamos al pueblo y le decimos, acérquense a nosotros, acérquense a Dios. Acérquense a Dios. Acérquense a Dios y vamos a ver cómo salimos adelante de esta situación. Así que punto número 1 es convocar, es hablar con el pueblo, es formar un concilio, un acuerdo con la entre iglesia los hermanos. Sería, claro, un concilio con la iglesia. Sí. Y vemos que hoy la iglesia, en algunos casos, saludamos al pastor Roberto Peset, de allí de Houston, Texas. Dios te bendiga, Roberto, grandemente. Y sabemos de que hoy la iglesia en parte está en esa situación, ¿no? Que no contesta, que no habla, que no dice sí o no, no estoy de acuerdo, y no se acerca. Entonces hoy necesitamos realmente todos acercarnos a Dios y acercarnos y poder planear con la respuesta de Dios cómo seguimos y qué es lo que va a suceder de aquí en más. Así que entonces vemos aquí que el profeta convoca al pueblo, le dice, acercaos. Dice, y todo el pueblo se acercó. El poder de convocatoria, cuando un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo convoca al pueblo. Y no lo convocó para algo común, sino que le dijo, dijo de esta forma, él dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea que la convocatoria fue para arreglar el altar, para cuidar, para poner en orden el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová en esa época estaba arruinado. ¿Por qué? Porque en el altar de ese lugar se hacían de todo tipo de sacrificios, estaba destruido, estaba dejado de lado, y lo que más preponderaba era el altar de los profetas de Baal, donde hacían sus sacrificios al dios Baal. ¿No? Tipología del diablo. Todo aquel que no ofrece sacrificio santo a Dios con oración, ayuno, con hacer su voluntad, le ofrece en otro tipo de sacrificio, sacrificios al diablo, a Baal, al dios de este mundo. Entonces, allí se proponen arreglar el altar de Dios, y eso es lo que sería el segundo paso. El segundo paso sería que nosotros tenemos que arreglar el altar de Dios, el altar de Jehová, arreglar nuestra relación con Dios. ¿Cómo está el altar de Dios? ¿Cómo está el altar allí donde tú te encuentras con Dios a diario o no? ¿No es cierto? Por ahí es más seguido, pero a diario vas al encuentro con Dios. ¿Y cómo está ese altar? ¿El altar está arruinado o está arreglado? Si está arruinado, convoquemos al pueblo para orar y para prepararnos, y también dispongamos nuestro corazón para poder arreglar el altar de Jehová, el altar del sacrificio a Dios, donde nosotros sacrificamos oraciones. Las oraciones de los santos es el incienso que subía ante la presencia del Señor. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis. El altar de Jehová dice que estaba arruinado. Así que segundo paso fue
arreglar el altar de Dios. Y dice que en el verso 31, así que primer paso, convocar al pueblo. Segundo paso, arreglar el altar de Dios, arreglar nuestro altar personal con Dios. Y vemos allí en el verso 31, vendríamos a hacer el tercer paso. Dice, tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, el cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Y el 32 dice, y edificó con la piedra un altar en el nombre de Jehová, dice, y esa sería la segunda parte del tercer punto. Vamos a ir hasta esa parte. Del volver hacia el arreglar el altar de Dios, y cuando aquí habla de las 12 piedras, habla del gobierno de Dios, habla del gobierno de Dios. El gobierno en el Antiguo Testamento y el gobierno en el Nuevo Testamento. Habla de las 12 tribus de Israel y habla de los 12 apóstoles, del gobierno de la iglesia primitiva. Nosotros tenemos el evangelio que estamos predicando está basado en la iglesia de los 12 apóstoles. Esa fue la doctrina de los 12 apóstoles, la que nosotros estamos aplicando. Es la doctrina santa del Señor, pero llevada adelante por los 12 apóstoles. Y habla del gobierno de Dios. O sea que el gobierno de Dios, ¿qué vendría a ser? El gobierno de Dios es devolverle a Dios lo que es de Él. No solamente en nuestra vida personal, darle el gobierno de nuestra vida a Dios, de nuestra vida espiritual, sino el gobierno de la iglesia. Habla del gobierno de la iglesia, las 12 tribus que están allí expuestas como los 12 apóstoles. Habla de un gobierno de parte de Dios sobre Israel, pero también sobre la iglesia. Esas 12 piedras fueron las que arreglaron, edificó con las 12 piedras el altar, dice, en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor. Ahí vamos a pasar al otro punto, pero tenemos que tener claro que Dios tiene que tener el gobierno de tu vida, el gobierno donde vos vas a entrar al altar de su presencia. Ese gobierno es el gobierno de Dios. Así que quedamos claros que el tercer paso es devolverle el gobierno a Dios. Las 12 piedras hablan de eso, hablan del gobierno de Dios sobre la iglesia. Saludamos a Johnny, a Joana, a Luis Núñez. Dios te bendiga. La hermana Silvia. Dios te bendiga grandemente, la hermana Silvia. Así que vamos a repasar. Dijimos que el versículo 30 habla de convocar al pueblo. Elías convoca al pueblo con un propósito, y el propósito era arreglar el altar. El propósito era arreglar el altar. Convoca al pueblo para que el pueblo se una a él para arreglar el altar. Dice que estaba destruido. Entonces el segundo paso es arreglar el altar. Tu altar personal con Dios necesita ser arreglado. Por esto tal vez dice que no es así. Bueno, sí, todos en algún momento necesitamos arreglar nuestro altar. Porque hay piedras que están corridas, hay cosas que están arruinadas. Entonces necesitamos arreglar el paso número 3 es devolver el gobierno de la iglesia a Cristo. Devolver el gobierno de la iglesia a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Devolverle el gobierno. Habla de las 12 piedras, son las 12 tribus. Son los 12 apóstoles. Entonces, devuelto el gobierno, dice que después de haber arreglado el altar, dice en la parte segunda del versículo 32, después hizo una zanja alrededor del altar en la que cupieron 2 medidas de grano. 2 medidas de grano. La zanja que allí hizo alrededor, donde entró el grano habla de la semilla, habla de la palabra, habla de la palabra, habla de la ofrenda, de la libación, habla de algo muy profundo que es la palabra de Dios, porque ese lugar también, Dios te bendiga, Lucas, grandemente. Y entonces, pero en el sentido espiritual, esa zanja que él cava allí alrededor, la que hay alrededor del altar, también habla de que en el altar es la cruz de Cristo. En el punto 4 sería la separación de la cruz, dice, la cruz separa al creyente del mundo. Lo que hacía ahí era separar el lugar santísimo, el lugar santo donde se iba a ofrecer un sacrificio, separarlo de los demás, separarlo ahí de los que estaban, de los profetas de Baal y de todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios.
lo que habla ahí, habla de eso, habla de una separación de su pueblo, habla de una separación de los santos. La cruz de Cristo lo que hace es hacer una zanja alrededor de la cruz. ¿Para qué? Para que el mundo no entre. Esa zanja es la que divide al mundo de la iglesia. Y esa zanja muchas veces, muchos han hecho puente para poder salir al mundo. Están un poquito allá, Claro. un poquito acá. Así es, están con un pie de un lado de la zanja y con otro pie del otro lado de la zanja. Y muchos hacen puente, no solamente para salir de la iglesia, sino que muchas veces el puente que hacen de que el mundo entre en la iglesia. Para que el mundo entre en la iglesia. Y hoy vemos que el mundo se ha metido en la iglesia, en distintas áreas de la iglesia se ha metido el mundo. Entonces Dios dice, en esta zanja que yo hago aquí, que es literal, pero espiritualmente es la separación de la obra de la cruz, de aquellos que han sido redimidos del mundo. Así que la separación habla de eso, la zanja habla de eso. Dice, y preparó, dice después en el verso 33, ya vamos al 33, dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Vamos a ir al punto número 5. El buey cortado en pedazos habla del horror del pecado. Del horror del pecado habla. Allí fue puesto sobre el altar de Jehová el buey cortado en pedazos. Eso habla del horror del pecado y habla de la tipología de Cristo. Cristo fue molido por nuestras rebeliones. Fue puesto en el altar de Dios para ser sacrificado. Él fue sacrificado en tu lugar, en el mío. Él fue el sustituto, Él fue el cordero pascual, el cordero inmolado, que fue puesto allí en el altar. Así que aquí vemos, el quinto punto es el buey cortado en pedazos, es el horror del pecado, donde Dios con su justicia viene con juicio sobre ese holocausto, sobre Cristo. Cristo recibió todo el juicio de Dios, toda la ira de Dios, para que se hiciera la transacción legal y Él pagara por nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Amén. Bendecimos el nombre del Señor, bendecimos el nombre de Cristo. Amén, Señor. La obra de la cruz está tipificada aquí, por eso que el mensaje no cambia, lleva el título, el mensaje no ha cambiado. Allí el Señor estaba anunciando la obra de la cruz, estaba anunciando que había un pecado que necesitaba ser limpiado en su totalidad, limpio, perdonado en su totalidad. Y allí vemos cómo es cortado en pedazos ese buey, es el horror del pecado. El pecado es la rotura de la relación con Dios. Y ese buey fue puesto en el altar allí. Así que el número 5 es el horror del pecado, donde allí se va a consumir, allí donde Dios va a traer el juicio que nos correspondía a nosotros, que le correspondía a la nación de Israel. Ese juicio va a venir sobre ese altar. Y allí el Señor fue enjuiciado por nosotros. Él se hizo maldito por nosotros para que nosotros fuéramos benditos en todas las promesas de Dios Padre. Allí es donde fue clavada el acta de los decretos que nos era contraria, donde todas las maldiciones se terminaron en Cristo Jesús. Vemos allí ahora. Dice, cuando llegó la hora, en el verso 36, de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios. Antes de eso, el 35. De manera que el agua, dice, cuando echaron allí la leña, y otra vez hicieron, dijo un hacerlo, y otra vez, de manera que el agua corría, dice, alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Yo me había saltado un punto. El punto 6 es ese, el verso 35. Cuando llenaron todos los cántaros de agua, el 34 y el 35 habla que se echó agua en cantidad sobre el holocausto, para que no quedaran dudas sobre la leña, y el agua llenó la zanja. Eso habla de tipología del Espíritu Santo, tipología de la palabra de Dios, también de la palabra de Dios, que es el agua fresca que recibimos a diario.
Y el agua fue esparcida en gran cantidad. Dice que fue en cantidad, fueron 16 cántaros de agua que fueron esparcidas sobre el agua, sobre las leñas, sobre el holocausto. Eso fue empapado en agua. Por eso que hoy tiene que ser todo empapado en su palabra. Que corra el agua, que corra su palabra. Y que aún la palabra llene la zanja. Porque la palabra es lo que nos va a mantener aparte. Amén. Nos mantiene aparte del mundo. Dios te bendiga, Fabián. Si estás recién llegando, estamos hablando. El pastor Mesia también. Y el pastor Mesia. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 al 40. Estamos hablando allí, y vamos a repasar los puntos. Primero lo que hizo en el verso 30. Elías convocó al pueblo. Convocó al pueblo porque el pueblo se había alejado de Dios. Lo convocó y dijo, tenemos que hacer algo. Y en el verso 30 y en el 30 bis, se podemos decir, en el punto número 2, Dios lo empujó a Elías y al pueblo a arreglar el altar. La relación con Dios, dice, volver a la cruz de Cristo, volver al principio, al sacrificio de la cruz, arreglar nuestro altar. El punto número 2 del verso 30 dice, arregló el altar que estaba arruinado, y muchos altares hoy están arruinados. Punto número 3, dice que es el verso 31, que le devolvió el gobierno a la iglesia, las 12 piedras que puso allí para arreglar el altar el profeta Elías, es tipología de las 12 tribus y de los 12 apóstoles, que es el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia, devuélvanle el gobierno a Dios. Porque muchos han gobernado sus propias iglesias, pero la iglesia es de Cristo, devuélvanle la iglesia a Cristo. Hay que devolverle el gobierno a Dios de la iglesia y de nuestras vidas. Dios necesita tener el control de nuestras vidas. Démosles el gobierno de nuestras vidas. Y allí también habla la separación, porque también hablando de la zanja que hizo alrededor. Eso habla de la separación del mundo, de la iglesia. En la obra de la cruz, donde se estaba por hacer ese holocausto, allí hay una zanja que es lo que separa por la palabra a la iglesia del mundo, para que el mundo no se contamine con la iglesia. Y el buey cortado que habla en el verso 32, el verso 33, habla del horror del pecado, cuando fue cortado el buey y fue puesto en ese lugar. Ahí habla del sacrificio de Cristo, de que Cristo recibió el juicio de Dios por cada uno de nosotros. Él fue el sustituto legal para que nosotros pudiéramos ser libres hoy, libres del juicio de Dios. Él se hizo maldito para que nosotros seamos benditos. Y eso es lo que allí habla. Allí habla el Señor de que nosotros tenemos que volver a Él, volver a arreglar nuestras cuentas con Dios, para que ese sacrificio allí arriba del altar donde estuvo Cristo, que nosotros podamos entender esa obra de la cruz y que podamos llevar adelante su palabra. Y el agua habla de la palabra, saturó todo con la palabra. La obra de la cruz está saturada, está llena de la palabra, porque la obra de la cruz habla desde Génesis al Apocalipsis, está hablando de la saturación de la palabra, para que la palabra embebió todo lo que fue el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo fue anunciado en todos los tiempos de la Biblia, así como lo anuncia aquí, nos enseña el profeta Elías, Dios a través del profeta Elías. Y aquí vemos, ese será el punto 6, que habla del verso 34 y 35. Y vamos al verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, de Jacob y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aquí habla de un clamor. Digamos que en el punto número 7 habla del clamor, el clamor de la iglesia, el clamor de los santos, el clamor del profeta Elías. Él no era su obra. Él estaba haciendo todo por mandato de Dios. Habla de la obediencia. Habla de la obediencia. Amén. La obediencia a Dios y cumplir sus mandatos. En la oración Elías, él no dijo: mira, esto es cosa mía, ahora haz lo que yo te digo.
Porque muchas veces nosotros decimos, hago esto, y le decimos, Dios bendícelo. Montones de veces. Emprendemos ministerios, abrimos iglesias o hacemos montones de cosas pensando de que Dios lo va a bendecir, pero no es la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios está esperando de que tú le hables, le ores y le grites y ayunes. Y tomamos las decisiones y después nos arrepentimos porque no era la voluntad de Dios. Aquí el profeta Elías dijo, yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Él estaba haciendo algo por mandato de él. Él no se mandó solo. Él tenía la seguridad en Dios. Entonces, podríamos decir que punto número 7, la oración y el clamor moviliza a Dios. Amén, amén. La oración y el clamor moviliza a Dios. Dios fue movilizado porque hubo clamor de su pueblo, hubo oración de su profeta, del hombre de Dios, hubo oración y clamor. Y Él no se hizo cargo que era de Él, sino que Él puso en claro quién era Dios, porque Él nombró a través de la historia. Dijo, porque tú eres el Dios de Abraham. Amén. Dice, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Fue aquel que sacó a Egipto. Fue aquel que sacó a Egipto también. Y Dios estaba allí siendo nombrado y siendo exaltado por el profeta Elías. A veces nosotros buscamos nuestra exaltación y no recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no lo ponemos como ejemplo, sino que decimos, mira dónde he llegado. ¿Dónde he llegado? No, ¿dónde has llegado tú? No, ¿a dónde te ha puesto Dios? Amén. Nosotros en oración tenemos que exaltar a Cristo, tenemos que exaltar a Dios y al Espíritu Santo y poner primero el mandato de Él y la obra de Él, no nuestras obras. Porque nuestras obras son vanas. Y aquí vemos cómo Él clama a Dios. Dice, respóndeme, oh Jehová, ¿para qué? Para que todo el pueblo reconozca y vea quién eres tú. Ese sería el punto número 7. Vamos al punto número 8. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El fuego representa el juicio de Dios que cayó sobre Cristo. El fuego de Dios, Cristo por nosotros. El fuego de Dios fue el que consumió el holocausto. La ira de Dios fue la que consumió el holocausto, que fue Cristo. Él fue el sacrificio perfecto. Pero era necesaria que la ira de Dios cayera sobre Él para que realmente el pacto fuera sellado y nosotros fuéramos libres a través de la obra de la cruz del Calvario. La ira de Dios descendió. La ira de Dios descendió sobre Cristo en lugar de nosotros. Cayó sobre Él. Mira, si la obra de la cruz no es el objeto de tu fe, entonces tendrás que replantearte tu vida, de cómo está tu altar. Si la obra de la cruz no es el objeto de tu fe, tendrás que replantearte muchas cosas en tu vida para ver cómo está el altar del holocausto a Jehová en tu vida. Porque la obra de la cruz tiene que ser lo principal, es el punto principal de la historia de la humanidad. Es el eje central hacia el Viejo Testamento y hacia el Nuevo Testamento. Amén. Porque Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Dios tiene la autoridad para poder ir hacia atrás, hacia el medio o hacia adelante. Él no tiene límites de tiempo porque Él vive en el tiempo Cairo, que es el tiempo de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Y el fuego de Dios que consumió ese holocausto, como dice aquí, cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto y consumió hasta las piedras y el polvo y aún lamió el agua de la zanja. Él selló su palabra con fuego. El límite del juicio de Dios fue su palabra, porque en su palabra está todo escrito. Él no puede ir más allá de su palabra, porque Él tiene que ser fiel a su palabra. Increíble, ¿no? Que Dios mismo
Dios mismo es tan veraz que Él es fiel a su palabra. Él es fiel para que se cumplan cada una de sus promesas. Y dice que en el verso 39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Y el punto número 9 sería: nosotros nos tenemos que postrar delante de Dios, adorar a Dios. Adorar a Dios por su magnificencia, por su poder, por su gloria, por lo que Él es. No por lo que puede hacer por ti. Estar a cuentas con Dios. No precisar de que Él muestre su poder para adorar a Dios. Tenemos que adorar a Dios en todo tiempo. En Amén. todo tiempo. Aún en este tiempo. Aún ¿no? en este tiempo. Gloria Mira. a Dios. Antes de pasar al último punto. Dice, Jehová le dice a Elías: vínome palabra de Jehová, diciendo, a Elías le dijo, ¿En qué? en el verso 17, El capítulo 17. capítulo 17, verso 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está fuera del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme la palabra de Jehová. Pues, y se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por las tardes, y bebía del arroyo. Amén. Y pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Por 3 años y medio no llovió en la tierra. Y no sé cuánto tiempo dice, porque dice 3 días, tal vez esos 3 días puede haber sido más tiempo, porque durante esos 3 años y medio Dios guardó a Elías. Amén. Dios le llevó carne con el cuervo y agua, hasta que el arroyo se secó. ¿Qué nos habla el Señor ahí? Párate un momento aquí y analicemos este versículo. El alimento de los cuervos seguía fluyendo, pero el agua se había terminado. Y hoy en muchas fases, en muchas cosas, el agua se ha terminado, porque hay palabras que se han terminado, no hay agua. No hay palabra que se esté diciendo. No hay palabra, no hay agua. Y el Señor le dijo en un momento, pasando algunos días secó el arroyo porque no había llovido, Él lo saca de allí. Pero también le podemos dar otro análisis aquí. Cuando el arroyo se secó era por la gran sequía. Y no iba a volver el agua y no iba a volver a llover hasta que Elías no diera su palabra, no soltara la palabra que Jehová le mandaría. Y a veces el agua se termina porque eran circunstancias que sucedían en toda la nación. Y hoy suceden circunstancias en toda la nación. Y muchas veces las circunstancias que son parte del juicio de Dios pueden afectar aún hasta los siervos de Dios. Porque no encontró agua. Y él tuvo que ser movido de allí. Pero fue guardado por Dios. Pero las circunstancias también afectaron. Tal vez las circunstancias hoy te están afectando. Porque todo esto que está pasando te está afectando directamente porque no puedes trabajar y no puedes traer el sustento a tu casa. Pero Dios le hizo una promesa que lo iba a cuidar, lo iba a guardar durante esos 3 años y medio. Y vemos allí, después más adelante, que Él lo envía a un lugar y vino luego a Él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete ¿a dónde? A Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Tremendo. Cuando hay propósito de Dios, aunque venga el juicio de Dios sobre la nación para tratar con el pueblo, Dios va a sustentar de una forma u otra. Y la viuda no tenía alimento. Pero Dios pues es la provisión, no la viuda. Dios es la provisión. Dios quería bendecir a esa viuda y lo hizo a través de su siervo. Y fue allí y Dios le dio provisión para ellos, para su hijo y para el siervo. Y aquí no estamos hablando de como muchos usan esta parte, para pedir
Y dice, bueno, para que no falte, que la viuda tiene que dar primero darle a quién, todo. Al profeta. ¿Lo ha escuchado usted eso? Muchos se han aprovechado de ese versículo y dicen, primero dale al profeta para que haya alimento en tu casa. Y lo han transgiversado esa palabra. Amén. Sí, primero Dios, ofrendas a Dios, pero ofrendas de oración, de adoración. Amén. No de dinero, porque dinero, Dios no precisa tu dinero, precisa tu adoración, precisa tu obediencia, precisa tu santidad, que reconstruyas el altar. Tienes que reconstruir el altar de Dios. Dios trajo provisión sobre él, sobre el siervo, lo cuidó durante esos 3 años y medio, hasta que pudiera pasar todo esto. Fíjense que en el último versículo, aquí el verso 40, no el último versículo, sino de lo que estamos nosotros estudiando. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ni uno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Él los degolló a los profetas. Dice que el hacer la voluntad de Dios, termina con todos los planes del diablo. El obedecer a Dios, el arreglar nuestra relación con Dios, el arreglar el altar con Dios, el poder hacer su voluntad, el darle a Dios la preeminencia, el poder devolverle el gobierno a Dios de nuestra vida, de la iglesia, el empaparnos en la palabra, en ir a la cruz a diario, donde fue sacrificado a Cristo. La oración y el clamor moviliza a Dios. El fuego, pasar por el fuego, porque necesitamos ser probados a fuego. Todo eso es lo que hace que Dios, en su voluntad, obre a través de cualquiera de sus siervos. Y aún sin usarnos a nosotros, y Él reprenda al diablo, Él reprenda al enemigo, Él termine con aquel que te está acusando, con el que te está acosando, con aquel que ha cortado la provisión. Él está buscando de que tú vuelvas a Dios, que te vuelvas en adoración a Él, que busque de Él, que busque de su presencia, y Él se va a encargar de sus enemigos, así como Elías degolló a todos los profetas, a los falsos profetas. Amén. Dios va a terminar con los enemigos, aquellos enemigos que se han levantado en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu trabajo, en contra de la provisión. Él se va a encargar de cada uno de ellos si tú cumples con todos los pasos. Amén. Cumpliendo con todos los pasos, Dios se compromete. ¿A qué? Se compromete a terminar con el asedio que hay sobre tu vida. Amén. Entonces, el verso 41 dice, esto es el resultado, este es el resultado de hacer la voluntad de Dios. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque la lluvia grande se oye. Porque una lluvia grande se oye. Amén. Amén. Entonces ese es el resultado de cumplir con lo que Dios necesita que tú cumplas, con todos los pasos que aquí vimos. Esto es el mensaje que no ha cambiado, el mensaje de la cruz, el mensaje de volverse a las sendas antiguas, de volverse a la obra de la cruz, de buscar del Señor, de reparar tu altar, de darle el gobierno a Dios, que es el gobierno. Él tiene que gobernar tu vida, tiene que gobernar la iglesia. Él quiere santificar la iglesia, porque Él necesita que tú te vuelvas de corazón en clamor a Dios, que le des toda la gloria a Dios, para que todos aquellos que vean en ti puedan ver a Dios reflejado en tu vida. Tenemos que volvernos en clamor a Dios. Amén. Él se va a encargar de nuestros enemigos. Es una promesa de Dios. Hermano, el profeta Elías tuvo que esperar 3 años y medio. ¿Nosotros cuánto llevamos? 60 días. Y muchos están desesperados por salir. 3 años y medio estuvo guardado el profeta Elías. Ve y guárdate.
Estuvo esperando de que Dios cumpliera el propósito con la nación, porque el pueblo se había corrompido tras los profetas de Baal, tras Jezabel. Acab se había corrompido al pueblo y había dejado que ofrecieran sacrificios al dios Baal. Y Dios está tratando en este tiempo con el pueblo y nosotros decimos, ¿cuándo se terminará esto? Mira, no sé cuánto tiempo. ¿Qué pasa si son 3 años y medio? No sé. Porque Dios va a traer su palabra en algún momento, Dios va a hablar en algún momento. Pero Dios necesita, así como hubo un tiempo de 3 años y medio que nada le dijo a Elías, hasta que un momento le dijo, ve y habla con el rey y dile. Y él fue y habló con el rey y entonces pasó todo lo que estuvimos leyendo. Y también pasó que después de pasar todo eso, Dios trajo la bendición y volvió la bendición a Israel. Amén. Porque llovió y el lugar donde él estaba, Monte Carmelo, si no me equivoco, quiere decir lugar de paraíso, lugar fructífero, donde crece mucha hierba, un lugar bueno. Todo el valle que está alrededor del Monte Carmelo es un lugar donde florecen. Hoy hemos visto nosotros videos del Monte Carmelo y hay una vegetación exuberante. Ahí es fértil. Pero 3 años y medio sin agua, eso se secó de tal forma, hasta que el pueblo de Dios no fue sacudido y fue tocado a lo más profundo, y Dios le demostró que los falsos profetas lo habían llevado por mal camino. Hoy hay muchos falsos profetas Amén. Que han hecho apartar al pueblo Amén. Del verdadero camino, pero Dios se va a encargar de esos falsos profetas. Amén. Les va a cerrar la boca. Ya se las ha cerrado, porque muchos de ellos no han proferido palabra, porque no tienen palabra. Nunca tuvieron palabra. Dijo, Jehová ha dicho, y Jehová nunca dijo nada. Amén. Pero Dios está buscando a aquellos que realmente se pongan la brecha y digan, yo voy a arreglar el altar de Dios. Yo voy a arreglar mi comunión con Dios, que ha estado destruida. Amén, Señor. Yo voy a buscar de su presencia, voy a hacer sacrificio de adoración, de alabanza, voy a hacer sacrificio de oración. Voy a buscar que Dios me hable. Voy a entregarle el gobierno de mi vida, de mi casa y de mi familia a Dios. Aún de la iglesia, ¿no? El gobierno de la iglesia. Y lo más también. Importante es entregarle el gobierno de la iglesia a Amén. Cristo. Sí, Señor. Porque muchas iglesias le han sacado el gobierno de la iglesia a Cristo. Es tiempo de devolverle el gobierno de la iglesia a Cristo, porque Él es el dueño de la iglesia. Él es el que viene a buscar la iglesia. Nosotros no podemos subir al cielo si no es por Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través Amén. De Él, de la obra de la cruz. Es tiempo de volverse a Dios en oración, en ayuno, en clamor, de encontrarnos. Amén. De encontrarnos con Dios. Sí. Es tiempo de encontrarnos con Dios, de arreglar el altar de los sacrificios de oración y de alabanza que ha sido destruido. Busquemos de Dios en este tiempo y Dios va a hacer llover sobre esta tierra, porque es una promesa de Él. 3 años y medio esperó Elías. Nosotros podemos esperar un poco más. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene sustento. Dios mandará sus cuervos. Dios mandará una viuda. ¿Por qué? Porque el sustento no es de las personas, sino es de parte de Dios. Amén, sí, Señor. Dios se va a encargar del sustento a ti y a tu familia. Dios te va a guardar como lo guardó Elías, para que esa iglesia salga y se levante y pueda hacer lo que hizo Elías, terminar con una historia de maldad en el tiempo de Israel del rey Acab. Dios está buscando a aquellos que realmente se pongan en la brecha. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para arreglar tu altar con Dios? Amén. ¿Estás dispuesto a sacrificar tiempo de alabanza y de adoración a Dios? Tiempo de lectura, porque habla de la palabra. De ir a la cruz de Cristo a diario. ¿Estás preparado para hacer eso?
para que Dios pueda hacer llover y para que terminen con la acechanza del enemigo. ¿Estás preparado? Amén, Señor. Si estás preparado, entonces vamos a orar. Gloria a Dios, sí, Señor. Vamos a orar a Dios Santo, Señor. y vamos a orar por todo lo que hemos dicho. Amén, Señor. Gloria a Dios. Vamos a entregar a Dios toda esta palabra para que esta palabra pueda edificar tu vida y edificar a todos aquellos que la van a escuchar. Sí, Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, he predicado tu palabra. He dado lo que tú me has dado, Señor, y me has predicado a mí. Entendemos, Señor, que tenemos que estar de acuerdo, Señor, porque Elías reunió al pueblo que estaba en duda, Señor. Estaba dudando de si estar, Señor, con Baal o estar con Dios. Y Elías los tuvo que confrontar y decir, bueno, decidiste si estás con Jehová o estás con Baal. sí, Señor. Decídete. Por eso es que convocamos al pueblo. Esa es la primera que hizo Elías, convocar al pueblo. Convocar al pueblo para estar de acuerdo en lo que vamos a hacer. Y es arreglar el altar, arreglar la relación con Dios. Volver a la cruz. Gracias. Yo te ruego, Dios, que podamos volver a la cruz, arreglar ese altar que estaba destruido. Sí, sí. Señor, y que podamos devolverle el gobierno de nuestras vidas a Dios, el gobierno de la iglesia a Dios. Señor, porque en las 12 piedras era tipología del gobierno de Dios. Señor, y que podamos entender de que esa zanja que el Señor ha hecho alrededor del altar es para que seamos separados del mundo. Hay una separación del creyente del mundo, para que el mundo no sea contaminado y que podamos creer, Señor, en ese holocausto, Señor. Que podamos ver, Señor, con agrado la obra de la cruz y entendiendo de que hay un compromiso. Ese compromiso que tuvo Cristo, Señor, del buey cortado y despedazado y puesto arriba del altar. El horror del pecado que había en nosotros y que Cristo fue por nosotros. Él fue el sustituto. Que podamos entender esta obra maravillosa de la cruz. Y que podamos dejar que el agua, Señor, nos empape, que es la palabra. Y la semilla, Señor, que es la palabra, nos empape. Señor, y entender que la semilla y el agua es tu palabra. Y ha estado, Señor, desde el principio de la creación hasta el final, Señor, hablando de un solo mensaje. El mensaje no ha cambiado, es el mensaje de la cruz. Y que pueda haber en nosotros clamor y oración, porque eso es lo que moviliza a Dios, para que Dios haga descender, Señor, el fuego. Sí, sí. Y el fuego representa el juicio, pero también la purificación. Señor, que el juicio de Dios que vino sobre Cristo, Señor, ese juicio, Señor, que era la transacción legal. Toda tu ira, Señor, y en este tiempo vemos de que hay enojo y hay ira de parte tuyo, pero tú también en ese fuego nos habla de purificación, nos vas a purificar, Señor, como a oro fino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús yo te ruego, Dios mío, que postrado en oración y en adoración podamos reconocer tu señorío, así como lo reconoció Elías, de que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios nuestro. Sí, Señor. Que podamos reconocer tu autoridad sobre nuestra vida y de que nosotros somos tus siervos. Que podamos estar a cuentas contigo. Gracias, Jesús. Señor, y que podamos hacer tu voluntad, porque cumpliendo tu voluntad, tú te vas a encargar de nuestros enemigos. Tú te encargas de nuestros enemigos, así como Elías degolló a los profetas de Baal. Señor, y lo más precioso de que tú vas a suplir nuestras necesidades, como las has suplido a Elías. Tú supliste a Elías cada una de sus necesidades y lo guardaste y lo protegiste y lo guardaste, Señor, allí, Señor, para que llegara el tiempo de salir. Y lo más precioso fue que al finalizar el tiempo del juicio, el tiempo de la sequía, tú trajiste agua y agua en abundancia. Tú trajiste, Señor, provisión del cielo. Hiciste llover, Señor, sobre toda la tierra para que el fruto vuelva a salir y haya abundancia de paz en tu casa,
en tu iglesia. Señor, yo bendigo a tu iglesia en esta noche. Yo te ruego por cada uno de ellos para que esta palabra, Señor, los alcance y pueda obrar en sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús los bendecimos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tal vez pueda haber alguien que vaya a ver esta prédica y necesito de Cristo. Yo voy a invitar a mi esposa que ella haga una oración por aquellos que no conocen a Cristo. Siempre hay que tirar la red. Tiremos la red, hermano. Aleluya. En esta hora, si estás escuchando esta palabra, si sientes el poder de Dios que te está tocando y quieres hacer esta decisión de fe, porque esto es por fe. Tener fe es creer, y creer es tener fe. En esta hora te pido que repitas conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento de cada pecado cometido hacia ti y hacia tu santidad. Perdóname, Señor. Señor. Límpiame ahora. Aleluya. Con tu sangre preciosa. Salva, Dios, salva. Lávame de mis maldades, de mis pecados, de mi vieja vida, de las obras de la carne. Aleluya. Que me han hecho sufrir durante toda mi vida. Yo en esta hora te recibo en mi corazón como Señor y Salvador personal. Aleluya. Anota mi nombre en el libro de la vida. Sálvalo. Bendice mi vida. Aleluya, saca de mí Señor. todo dolor, todo sufrimiento, toda enfermedad, toda dolencia, todo padecimiento que me ha acontecido. Quiero ser libre, Señor, en esta hora. Yo te recibo y recibo tu perdón también. En el nombre de Jesús te doy gracias. Señor, oramos por esas personas, Señor, ahora, Dios, porque han hecho esa decisión. En el nombre Señor. de Jesús de Nazaret. Tú eres el Salvador, Señor. Ahora, Dios. Sálvalo, Señor. Salva su alma. Sana. Liberta, salva su familia, rompe Señor. Toda cadena, sí, Señor, rompemos toda obra inmunda de las tinieblas en contra de su vida. Se corta, Señor, toda obra, Jesús. todo viejo hombre queda todo atrás, espíritu, Señor. Señor, la vieja toda vida adicción, queda atrás, Señor. se Fuera ahora, rompe en el nombre de Jesús, Señor. Reciben, Señor, en la el libertad, nombre de reciben la Jesús de sanidad, Nazaret. Señor. Se rompen las Soltamos cadenas, sanidad Señor. sobre Son libres todo los tu cautivos pueblo. en esta hora, Padre. Ahora un milagro, Señor, Señor, los milagros, bendecimos. milagros. Y Señor, si están Sanidad y enfermos, milagros, Señor, sanidad y milagros reciben ahora la sanidad, sobre Señor. tu pueblo también, Padre. Por en la el nombre llaga de Jesús. Jesucristo ellos reciben la sanidad. En el nombre de Señor, Jesús. oramos por cada uno de ellos, los bendecimos gracias, y los acercamos Señor, aleluya. al cuerpo de Cristo, Señor. Señor, bendice En el esas nombre de almas, Jesús. Padre. Te damos gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, Dios te bendiga. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Grandemente. Te El Señor te ha cambiado la vida, Amén. si no somos Te ha cambiado nosotros. la vida. La Su palabra Espíritu de Dios te Santo, cambia la vida. el Espíritu de Dios. Es Gloria una a Dios. alegría poder estar diariamente con ustedes Amén. y poder alcanzarles oración. También oración por la vida de Luis. Luis, oramos por tu familia, Amén. los Dios cubrimos bendiga, Señor. en Bendice la vida de oración. Luis, Dios mío, Guárdalo, su familia. Señor. Sí, Padre. Yo te ruego para que tú lo sigas guardando y Sí, protegiendo la vida de nuestro amigo Amén. y hermano Luis Núñez. Señor, él necesita de ti, Señor. Bendícelo Gracias, ahora, guárdalo, protégelo, Señor, Sí, de Señor. toda peste, de toda mortandad. Guarda su familia y su casa. También así de la Sí, vida de Señor. nuestros hermanos y amigos, Sí, Señor, que Señor, están ahora, conectados a través de la Padre, red. en el nombre de Soltamos Jesús. bendición del cielo. Ahora, Señor, tócalo, Sanidad Padre. y milagros, Señor, Sí, restauración. Sí, Señor. En el nombre, En el nombre de Jesús de Jesús. Nazaret. Sí, Señor, Señor. te damos gracias, Dios mío. Gracias, En el Señor. nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios los bendiga Amén, grandemente. Señor. Realmente los amamos en Cristo. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes, Amén, conectados Señor. diariamente. Gloria Y a seguiremos trayendo el maná diario, el maná Amén. a través de las redes. Amén. Dios los bendiga
que puedan tener una buena noche, descanso, compartan allí la comida con su familia, en paz y en armonía, y Dios los va a sustentar diariamente. Dios los Gloria a bendiga. Dios. Y nos Amén. vemos. El Señor les bendiga, hermanitos, a cada uno. Los amamos y los bendecimos en gran manera. Nos vemos mañana, Amén. si Dios quiere. Nos vemos mañana a la misma hora. Dios los bendiga.